de leer una imagen, por ejemplo, remite a un paradigma que no es el que se trabaja hoy desde el punto de vista del arte. Bueno, Agustowski habló de eso en la charla también. La imagen no es texto, la imagen es imagen, entonces hay que tener herramientas para pensar y para trabajar la imagen desde una didáctica de la imagen. Sí, tal cual. Y además también pensar en que cuando trabajamos con cualquier tipo de recurso, esto vale para todos los recursos, hay un trabajo previo que tiene que ver con la preparación de ese recurso y el curar ese recurso. Siempre hablamos nosotros de trabajar una curaduría previamente a trabajar con cualquier recurso. Si nosotros pensamos en las imágenes, digamos, la imagen per se como recurso, como decía Esteban, digamos que no nos va a decir absolutamente nada si nosotros no hacemos un trabajo previo de preparación, de trabajar, de ver, por ejemplo, una de las cuestiones que nos planteaba Gabriela en el encuentro que tuvimos, fue esta idea de que, a ver, la imagen siempre está acompañada de texto, que puede ser, a ver, de texto y de contexto. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que, a la hora de trabajar con alguna imagen fija, por ejemplo, para pensar en algo un poco más clásico, si se quiere, que no quiere decir que sea tradicional, para pensar en un abordaje más actual, dentro de un recurso más tradicional como una imagen fija, es, bueno, darle, o sea, el docente tiene que conocer ese contexto, tiene que preparar eso y tiene que también fijar cuáles son los objetivos que quiere trabajar a partir del análisis de ese recurso. Y después también va a tener que ver con cuáles son los destinatarios de ese análisis, de ese tipo de imagen. Porque si bien nosotros vivimos en una cultura constante de la imagen, también hay un régimen de imágenes que son las que se ven. Y una de las cosas que decía Augusto es, pensemos en lo que no se ve. Entonces, estamos bombardeados por imágenes, pero hay un parámetro, hay un régimen visual, hay una forma de observar, que es un poco el contexto y lo hegemónico que se nos muestra en todas las pantallas, en todo lo que vemos constantemente. Ahora, ¿qué posibilidades nosotros tenemos desde la enseñanza, desde la escuela, de mostrar aquello que no se ve? ¿Y qué posibilidades nos da la imagen de eso? Y encontrar eso. ¿Y qué posibilidades dentro de lo que se puede ver nosotros podemos encontrar para develar aquello que no se ve? ¿No? Es un poco, pensar un poco en esa mirada. Para poder lograr eso, primero tenemos que hacer un trabajo previo con todos esos materiales. No se trata simplemente de exponerlos. Entonces, ese es el gran desafío también que existe. Bien, y creo que no puedo evitar hacerte la pregunta que se desprende de todo lo que estuvieron hablando hasta recién, que es, porque va precisamente en línea de cuál es el valor o también cuál es el peso específico que tiene la formación continua de los docentes en este sentido. O sea, por todo lo que venían manifestando respecto al saber leer, al saber interpretar las imágenes, hacer esta curaduría, cómo es casi necesario, no digo obligatorio, pero cómo se vuelve imprescindible la formación docente continua en este sentido para poder generar o garantizar esa calidad, esa enseñanza de calidad. Sí, eso nosotros le damos mucha importancia. Los tres somos profesores de la formación, somos formadores de formadores o de futuros formadores, y siempre una de las cosas que anunciamos en el último año de los profesorados o que recomendamos a las chicas y los chicos que se están por recibir en los profesorados tiene que ver con esto, ¿no? De que la carrera, esta frase de que empieza cuando se reciben, ¿no? Porque esto de que comentan algunas autoras de que es muy difícil vencer ciertas biografías a partir de la formación inicial, bueno, si es difícil vencerlo, bueno, veamos de qué manera podemos desandar esas cosas instaladas y que estos autores que nosotros leímos los podemos resignificar para pensar nuestra práctica. Entonces, en este sentido, una cosa que surgió sobre fines del año pasado y que este año lo queremos desarrollar mucho, es el hecho de poder hacer contacto con referentes de las ciencias sociales y de la didáctica de las ciencias sociales, a personas a las cuales, bueno, les hacemos una entrevista, como la que viste vos con Gabriela Agustowski, de manera muy cercana, muy íntima, ¿no? De una hora de extensión, donde nos permite, bueno, conocer a las personas que leímos durante tantos años
y la recepción que ha tenido en la gente que nos acompaña realmente es muy buena porque tiene que ver con esto, de escuchar a una persona que realmente la tiene muy clara con determinadas cuestiones que nosotros trabajamos permanentemente. Entonces, bueno, son cosas que nos permiten no solamente seguir elaborando materiales, sino aprendiendo sobre lo que nosotros leemos. Así que, bueno, es algo que nosotros le damos mucho valor, el tema de la formación continua. Bien, y creo que en la misma línea también, por lo que uno puede analizar o puede ver desde sus producciones, es que también alientan mucho a lo que es la formación o a la preparación de materiales. O sea, que es algo que muchas veces se debate, que antes lo mencionó Esteban, si mal no recuerdo, que muchas veces es como que se construye una hegemonía de libros de texto y que vos ahí tenés cómo enseñarlo, en teoría, y es como año tras año, las mismas ediciones, los mismos libros, los mismos temas, las mismas formas. Entonces, creo que también ustedes tienen una propuesta muy, muy interesante, que es, directa o indirectamente, alentar al público, a su público, a que genere materiales propios. Y eso creo que me parece hoy por hoy fundamental. Sí, eso es algo que procuramos bastante, el hecho de, digamos, de arrojar la pelota para que el resto de las personas también puedan generar materiales propios. Y después una cosa que venimos haciendo desde el año pasado, que tiene que ver no solamente con efemérides, sino con temáticas que, justamente hablando de lo que vos decías, de que ciertos enfoques de libros de texto han negado o han dejado por fuera, que es el dispositivo de mini post que nosotros realizamos, donde tomamos un recorte determinado de una realidad geográfica, de un tiempo histórico determinado, y a partir de eso nosotros construimos materiales didácticos para ser trabajados en el aula, donde no solamente elaboramos contenidos, sino que también hacemos propuestas didácticas para poder llevar adelante. Entonces, recomendamos recursos, posibles actividades. Bueno, entonces en ese sentido nosotros apuntamos a que también se construya como una red de elaboración de materiales. Y por otro lado, una de las cuestiones que también despertó este año, en 2021, también, digamos, gracias a la cercanía con las personas que nos alentaban a generar este tipo de iniciativas, es la posibilidad de dictar cursos de capacitación propios nuestros, donde, bueno, pensamos ciertas propuestas que hasta ahora nos ha llevado mucho el tema de planificación en este año complejo, ¿no?, de la bimodalidad o de la virtualidad en algunas jurisdicciones. Entonces, bueno, de alguna manera era un pedido bastante importante de las personas que siguen la página, y bueno, generamos cursos justamente para poder tener un trabajo mucho más pormenorizado y más de seguimiento a los compañeros, ¿no? Entonces, ahí volvemos al tema de la formación continua, que por más que tengamos el título y nos hayamos recibido, es importante seguir generando estas propuestas. Sí, la verdad que este año Perdón. Sí, no, está bien. No, perdón, no, ibas a hablar vos y yo te interrumpí, arranqué otra vez. No, dos cosas. Quería agregar y volver un poquito sobre algo que mencionaste hace un rato que me parece que está bueno para no dejarlo pasar, que es la cuestión del libro de texto. Porque sí hay una herramienta de construcción de una mirada hegemónica respecto a los contenidos, respecto a las categorías con las que se trabaja en las aulas de primaria y de secundaria, son los libros de texto. Y nosotros le damos mucha vuelta a eso, nos parece que es algo sobre lo que hay que hablar, y hay que trabajarlo y hay que repensarlo. Por eso nuestros materiales, como decía Diego, tienen esta impronta en la cual nos solemos posicionar desde el lugar de la orientación didáctica, más que el armado de secuencias o de actividades concretas. A veces hay ideas, hay tips, pero siempre lo que estamos pensando es en la orientación didáctica, porque el que da vida a eso es cada docente, ¿no? Así que eso por un lado. Y después, respecto al tema de las capacitaciones, sí, este año la verdad que ha sido una experiencia muy, pero muy grata, porque volvimos otra vez a dialogar con colegas. La página ha tenido una llegada muy importante, incluso a gente que no es docente, que le interesan las ciencias sociales y que por ahí nos sigue porque algunos contenidos le parecen interesantes, le parecen llamativos, le aportan a su mirada respecto a la sociedad, pero no son docentes. Y la demanda era de encontrar un espacio donde podamos intercambiar, y ahí los cursos se han vuelto un
una herramienta interesante a lo largo de este año, y bueno, esperemos poder darles continuidad, de hecho estamos trabajando en eso. Bien, sin intención de spoilear ni nada, pero en esta misma línea, ¿cuáles serían sus proyecciones a futuro para el espacio, para ciencias sociales en el aula? ¿O qué propuestas por ahí pueden llegar a estar pensando, como más que nada para el público que nos está escuchando, digamos? ¿Qué Bueno, proyectos hay? ¿Qué ideas hay? en- Sé en- que hace poco armaron una editorial propia incluso, así ¿cómo viene la Agenda 2021? y tenemos varias cuestiones. Recién Esteban hablaba de los cursos. Nosotros estamos tratando de satisfacer la demanda constante que tenemos de docentes de todos los niveles. Entonces, en esta parte del año trabajamos con docentes del nivel secundario, con docentes del nivel primario, trabajamos también con aspirantes al ingreso al nivel terciario, y una cuenta pendiente que tenemos es el nivel inicial. Así que estamos ahora próximos al diseño y al lanzamiento de un curso para ese nivel, porque cada vez nos lo solicitan más, y encontramos que también hay una necesidad, así que estamos trabajando, y además nosotros también trabajamos en la didáctica inicial, trabajamos en esa carrera, así que también es algo en lo que tenemos conocimiento, y bueno, y vamos a profundizar, eso por un lado. Después, Diego, no sé si querés contar un poco de la editorial. Dale, dale. No sé. Bueno, el tema de la editorial surgió a raíz de que el año pasado nosotros, bueno, primero solo, cuando yo hice mi primer libro, que ya lo hablamos con vos, Rodrigo, que fue una cuestión de un sello más, si se quiere, simbólico, que yo le había puesto Cartograma y que después empezó a tomar forma a partir de un libro de recursos didácticos que escribí con Esteban, y luego cuando empezamos a fortalecer este proyecto con Esteban y Hernán, empezamos a elaborar también, que esto no lo mencionamos, cuadernillos didácticos para poder trabajar en el aula. Entonces, en función de eso, escribimos el cuadernillo del Bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano, y también escribimos un cuadernillo sobre migraciones. Entonces nos parecía que ya teníamos un material escrito, digamos, con letra propia, que estaba bueno también pensar en una proyección, si se quiere, de poder cobijar todo eso dentro de un sello editorial. Y bueno, empezamos a investigar, a averiguar, que es bastante sencillo, digamos, el trámite, que se hace, digamos, por la página del Estado, argentina.gov.ar, y bueno, se nos ocurrió hacer ese sello, que se llama Cartograma, que de hecho también está bueno porque en esto que decías vos hoy, Rodrigo, del hecho de poder abrir a otros colegas, por ejemplo, sobre fines del año pasado, unas compañeras del Instituto número 1 de Avellaneda, que escriben sobre geografía y género, nos preguntaron si las queríamos editar, si estábamos interesados, y bueno, realmente nos pareció muy interesante poder tomar esa propuesta. Así que bueno, la idea es que el sello siga creciendo y que sigamos produciendo materiales ahí mismo, que bueno, es como que tenemos un corazón también metido en esa producción autónoma. Aparte eso está bueno porque, bueno, yo soy, además del famoso bicho de ciudad, soy bicho de librería. O sea, yo veo una librería y me pierdo ahí adentro. Y hay una cuestión que nosotros siempre notamos como docentes y como estudiantes de geografía, que es que no hay mucho material específico. No hay mucha edición específica. Sí tenés una sección de historia enorme, sociología, filosofía, política, etcétera, etcétera. Pero vas a la geografía y te dicen, no, son los que están en divulgación científica, automáticamente. Y vas a divulgación científica y tenés una mezcla de astronomía, tenés una mezcla de libros de matemática, y en el medio de todo por ahí te aparece un atlas de un espacio geográfico en particular. El atlas de, no sé, un atlas africano. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿dónde está la geografía? Eso sí, de los pocos libros que hay de geografía que se hacen pensando en la geografía, son más bien de editoriales que son importadas, como por ejemplo el libro de Harvey, que es muy difícil de conseguir,
y no solo es muy difícil de conseguir, sino también que el costo, ¿no? Hoy por hoy el costo, hay una serie de libros que trabajan sobre lo que es geografía social desde una perspectiva bastante particular y que la otra vez se me dio por buscarlo, y estamos hablando en el orden de 9.000, 10.000 pesos. Hoy por hoy es un precio eh, inalcanzable para lo que son los salarios promedio, pero que también tiene una segunda cuestión negativa, que es que eso también genera en cierta forma una especie de delimitación de hasta dónde uno puede llegar a expandir el conocimiento más allá del mundo PDF que está en Internet. Entonces, en ese sentido creo que se vuelve necesaria la idea de empezar a abrir sellos editoriales que sean propios de las ciencias sociales, que sean propios de la enseñanza de las ciencias sociales y fundamentalmente que rompan ese marco hegemónico en el cual parece que únicamente hay 10 temas, o si ves conflictos internacionales tenés 3 conflictos internacionales y no se habla de nada más, siempre lo mismo. Entonces, bienvenido a esta editorial. Bueno, habrá que estar atentos a lo próximo que vayan editando, porque la realidad, volviendo a lo que habíamos hablado primero, es que es necesario. Es un nicho que está completamente, por ahí no tan vacío ahora, pero sí que es necesario empezar a completar. No hay espacios así propiamente destinados a esto, no hay, y es bueno porque claramente la demanda que ustedes comentan demuestra que hay una necesidad que no estaba siendo satisfecha y que deviene en gran parte de ese círculo vicioso, si se quiere, negativo, en el cual muchas veces las instancias de formación docente terminaban cuando terminaba el profesorado. Y él o la egresada salían del profesorado y quizás replicaban, que esto vos lo mencionaste, digo, que hay muchos autores y autoras que trabajan sobre esto, que replican en la enseñanza a nivel medio o en la enseñanza a nivel inicial con los mismos materiales que ellos se formaron. Entonces ahí tenemos un problema complejo. Tal cual, Rodrigo. Una de las cuestiones también importantes en lo que nosotros fuimos diseñando, digamos, desde el formato editorial, si querés llamarlo de esa manera, es el trabajo desde lo digital. Nosotros encontramos también ahí un canal de comunicación y de circulación del material mucho más fluido, por un lado, que es, como decíamos antes, la idea es llegar a la mayor cantidad de público posible, no solo para la difusión del material, sino en el sentido de la difusión y divulgación de las ciencias sociales, como decíamos previamente, pero además también el formato que tiene estos libros digitales que nosotros diseñamos es un formato de hipertexto, ¿sí? E hipermedial. Esto quiere decir que generan una realidad aumentada y que redirigen a otros lugares y que también tiene bancos, es como si fuese un banco de recursos que te permite abrir mucho más el espacio que es del libro clásico, ¿no? Esto no quiere decir que vayamos en contra del formato del libro físico, pero sí que ese formato a nosotros nos posibilita trabajar de una forma mucho más didáctica, en ese sentido, porque el libro en sí mismo se transforma en un recurso didáctico al tener todos esos materiales. No solo es una fuente de información, no solo es un reservorio de contenido, sino que se transforma en un potencial recurso. Entonces, un poco la modalidad que elegimos de trabajo es esa y ha rendido muchísimos frutos y estamos muy contentos con eso. Y de hecho nos hemos ido formando cada vez más en eso y los próximos materiales que vamos diseñando tienen que ver con ese formato también. Sí, hoy por hoy, en este contexto de tanta fluidez, si se quiere verlo en términos de Bauman, por ahí, y de tanto problema en materia económica, tener todos los recursos disponibles en formatos alternativos al libro tradicional creo que se vuelve urgente. Yo eso en el profesorado lo veíamos, que el docente que tenía el material todo fotocopiado era un problema, porque muchas veces
o había inconvenientes para que pudiera acceder el estudiante a esto, el estudiante al material, o incluso se terminaba convirtiendo en algo muy, muy desfasado. O sea, hoy por hoy va lo digital, creo que se apunta mucho a eso, y creo que también esta virtualidad nos llevó a pensar en otros códigos, ¿no? Yo, sinceramente, y siempre digo lo mismo, hace 2 años atrás nunca me hubiera imaginado estar donde estoy hoy, sentado en una cámara hablando, cuando yo soy alguien que van a sacar una foto y me doy vuelta, básicamente, porque no me gusta. Pero bueno, se pensó como espacios, se piensan como espacios de enseñanza, o se originaron como espacios de enseñanza, se convierten en divulgación y terminan resultando en sitios concretos de formación, que creo que eso es lo más importante de todo. Y una última pregunta que les quiero hacer, así ya no les quito más tiempo, se centraría en el contexto. Nosotros estamos en mayo, un mes que es, o que tiene un significado importante para nosotros como argentinos, y en esa línea, ¿qué ideas tienen o qué han pensado, qué propuestas o qué se les ocurre? Quizás estoy siendo muy amplio, pero en ese sentido, ¿tienen algo pensado para para esas fechas tan importantes para nosotros? Bueno, a ver, respecto a lo que tiene que ver con las efemérides y con las conmemoraciones así del calendario escolar, hay como sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, son conmemoraciones que remiten a una mirada por ahí que tiene que ver con otros enfoques respecto a las ciencias sociales, en este caso a la historia, y se mezclan ahí cuestiones que hacen a la construcción de una identidad nacional. Bueno, es complejo, pero al mismo tiempo sabemos que los y las docentes lo trabajan habitualmente y forma parte de las acciones, y esas cosas uno no puede mirar para otro lado porque van a suceder igual. Digo, el abordaje de las efemérides sucede más allá de que uno pueda o no construir una mirada crítica respecto a ellas, entonces, porque excede al docente, digo. Entonces lo que hacemos es acompañar proponiendo una perspectiva a eso, ¿sí? Proponiendo una perspectiva crítica, pero siempre acompañando lo que sabemos que forman parte de las demandas y del trabajo del docente. Entonces, habitualmente para las efemérides siempre acompañamos con la construcción de algún recurso, de algún material, de algún mini post, de un micrositio. Lo hacemos habitualmente, y este año no va a ser la excepción. Bien, buenísimo. Entonces, hay que estar atentos a las redes, a ver las propuestas. Sí es Así cierto es. eso de la efeméride, que se termina convirtiendo muchas veces en un recurso ineludible. Sí, incluso, Rodrigo, en esto que decías vos, de que nos alfabetizamos todos digitalmente y que no esperamos hacer un montón de cosas, el año pasado, justamente para esta fecha, estuvimos elaborando, que nos llevó muchísimo tiempo, un video, que fue uno de los primeros videos que subimos al canal nuestro de YouTube, que tiene que ver con la Revolución de Mayo. Así que, bueno, fue esto que decía Hernán hoy, ¿no? El tema de la compilación de recursos, la curaduría de imágenes, el trabajo con el discurso, escribir un guión y demás, como para que quede como un recurso serio, por un lado, pero bien concreto como para que también pueda ser utilizado por los estudiantes en secundaria y en primaria, que incluso nos daba risa porque los videos nuestros de didáctica, de entrevistas, son más comentados por colegas y demás, y esos videitos que nosotros hicimos para Revolución de Mayo, para la vida de Belgrano, por ejemplo, son comentados por estudiantes de secundaria y de primaria. Es muy gracioso porque las firmas que van dejando debajo son distintas, ¿no? Según el video. Eso es bueno, como por ahí se pone de manifiesto el público que se apunta a cada tipo de propuesta que van haciendo. Y eso está bueno porque habla también de una pluralidad en la audiencia que creo que enriquece a ustedes Claro. mismos, ¿no? O sea, es algo muy, muy bueno.
Eh, Rodrigo, algo importante para cerrar este tema sí, de tu pregunta sobre el 25 de mayo y lo que hablábamos de las efemérides. Cuando hay una conmemoración importante o las conmemoraciones del calendario escolar, nosotros siempre hacemos una producción importante también, valga la redundancia, como este video que citaba Diego, que está en nuestro canal de YouTube, Ciencias Sociales en el Aula, pero además también nosotros diseñamos, en general, hacemos los famosos mini post, que son como pequeños posteos en donde se hace toda esta curaduría de recursos y este andamiaje de actividades y redireccionamientos a otros sitios, a otras fuentes de información que pueden ser muy valiosas para poder trabajar con orientaciones didácticas. Y también otra sección muy importante que tenemos, que hemos trabajado, por ejemplo, el Día de la Independencia, hemos trabajado el Día del Respeto por la diversidad cultural, que son los micrositios, que, como lo dice el nombre, son sitios navegables en donde uno se puede ir encontrando con diferentes secciones y puede ir también viendo diferentes recursos, bibliografía, datos importantes, orientaciones didácticas sobre esa efeméride y ese proceso en particular, porque lo que posibilita el micrositio también es esto, volviendo a lo que hablábamos antes del formato hipertextual, hipermedial, lograr expandir el universo de la efeméride y pensar en la lógica del proceso, en este caso el proceso histórico, ¿no? Y pensar en otras dimensiones, tiempo, espacio, sujetos, bueno. Así que, nada, hay que estar atento a las redes, ese es el mensaje. bien, buenísimo, buenísimo. Así va a ser. Vamos a estar atentos a todo lo que vayan subiendo. Pero bueno, desde ya les agradezco el tiempo y la posibilidad de tener la entrevista. Así que espero que quizás podamos en algún futuro repetir o pensar en alguna idea que pueda salir entre ambos espacios. Así que nada, gracias realmente y bueno, nos estaremos viendo entonces. Muchas gracias a vos, Rodrigo. Muchas gracias a vos, Rodrigo. Y Gracias, felicitaciones Rodrigo, por tu espacio también, que está muy bueno, muy trabajado. Tal cual. Bueno, se agradece, se agradece. Así que Un bueno, abrazo grande. nos estamos viendo. Chau, chau. Adiós.